Ya, entonces miren, este es nuestro objetivo, esto es lo que nosotros vamos a determinar, lo que ustedes van a desarrollar al momento de culminar esta unidad. Estamos en la unidad número 5. ¿Ya? Vamos a examinar y poder determinar cuál es la importancia de los ácidos carboxílicos, las grasas, los ésteres, las aminas, amidas, biomoléculas, ¿no? De interés biológico, como los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los aminoácidos, para el ser humano y en la vida diaria. Bueno, tiene diferentes aplicaciones, ¿no? En la industria, en la medicina. Entonces, en sí ese es nuestro objetivo de esta unidad. Entonces, como les había comentado, ¿no es cierto? ¿De qué están compuestos los seres vivos? Prácticamente de átomos, moléculas, por ahí si nosotros ya vamos magnificando, tenemos células, tejidos, pero netamente hay átomos específicos, ¿no? Átomos específicos que van a formar un ser vivo, ¿no es cierto? Entre ellos tenemos átomos de carbono, que en sí es la base de la química orgánica, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno, de azufre, de fósforo. Entonces, estos netamente son los compuestos o la base para formar un ser vivo. Átomos de nitrógeno también. ¿Ya? ¿Cuáles son las 4 biomoléculas orgánicas? ¿Quién me dice? A ver, biomoléculas, ¿no? ¿Quién recuerda cuáles son esas 4 biomoléculas orgánicas más importantes para formar un ser vivo? Nadie. Creo que esta parte, bueno, yo en primero no les di biología, pero esto se ve ahí en biología de primero. ¿Cuáles son las 4 biomoléculas orgánicas? ¿Cuáles son estos 4 grandes grupos? El oxígeno, Los lípidos y los glucidos. Ya glúcidos, lípidos, ya tengo 2, me hacen falta 2. El oxígeno es átomo, ¿no? Biomoléculas estamos hablando. Ya tenemos a los lípidos, tenemos a los glúcidos. ¿Cuáles son los otros 2 grandes grupos que me hacen falta? Biomoléculas. proteínas, Ya las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos. Entonces, cuando ustedes les pregunten, miren, ¿cuáles son las 4 biomoléculas orgánicas? Biomoléculas, ¿no? Moléculas formadores de vida en sí. Glúcidos, o también conocido como carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces vamos a determinar cada una de las características de estos 4 grandes grupos, pero enfocados en lo que es la química orgánica, ¿no? Aquí nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, lo que en sí se determina lo que es un monómero. Un monómero. Bueno, la más conocida aquí cuando nosotros hablamos de carbohidratos, o si nosotros hablamos de proteínas, de lípidos o de ácidos nucleicos, un monómero prácticamente es como un ladrillo, ¿no? Es una base en sí, es la unidad para formar cualquier tipo de estos 4 biomoléculas. Eso es un monómero, ¿ya? Una subunidad. Aquí en la imagen nosotros podemos observar un monómero conocido, ¿no? En carbohidratos, lo que es la glucosa. Aquí, bueno, se puede observar la estructura, ¿no? La estructura, se puede observar aquí un anillo, ¿no es cierto? Conformado en este caso por 5 átomos de carbono y un átomo de oxígeno. Entonces, la unidad para formar carbohidratos en este ejemplo, ¿no? Es la glucosa. Al momento de la combinación de monómeros, ¿no es cierto? Bueno, aquí se forma lo que es la sacarosa. Tenemos diferentes tipos de disacáridos y cuando, bueno, se han combinado mayor cantidad de monómeros, pues se forma lo que es un polímero, ¿no? Esto es un polímero, bueno, en este caso el almidón. Ya, entonces vamos a analizar un poquito de estas 4 biomoléculas. A ver, pregunta. Bueno, aquí el más conocido es el azúcar de mesa, ¿no? Conocido como la sacarosa. ¿Cuáles son las características del azúcar de mesa? A ver. ¿Qué características tiene el azúcar? Es dulce. Ya es dulce.
Si nosotros observamos a través de un microscopio, ¿no es cierto? Se puede ver cómo se forman Como unos cuadritos, dicen. ya, bueno, Cuadritos tipo chiquitos. pizarra, ¿cierto? Listo. Entonces, miren, características, ¿no? De este grupo. Prácticamente está conformado por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno. Son la base para formar hidratos de carbono. O carbohidratos, o glúcidos, o azúcares, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ya? Otra característica es que son solubles en agua, ¿no? Es el ejemplo característico del azúcar, de la sacarosa, del almidón. Entonces, eso son solubles en agua en sí. Forman monómeros, ¿no es cierto? En este caso, el monómero va a ser la glucosa. Al momento de combinar monómeros con otros monómeros, pues formarán monosacáridos o disacáridos, los disacáridos, perdón. Y tenemos una clasificación, ¿no? En carbohidratos. Bueno, les voy a explicar un poquito de esta parte de carbohidratos. Ya, vamos primero con los monosacáridos. Bueno, prácticamente estos son la base de este grande grupo, ¿no? Son los más sencillos, eso se lo ve desde el punto de vista estructural de la molécula en sí, por eso son más sencillos. Aquí, pueden observar, ¿no es cierto?, que aquí en la estructura, en estas triosas que en sí son monosacáridos, se puede observar diferentes grupos funcionales de química orgánica. A ver, vamos a identificar cuáles grupos funcionales podemos observar en esta triosa. Identifiquen grupos funcionales. Ya puede que sean, ¿no es cierto?, compuestos oxigenados o compuestos nitrogenados. ¿Cómo se llama este grupo funcional y este grupo funcional? Y aquí hay otro grupo funcional, ¿no? ¿Cómo se llamarán esos grupos funcionales? Los que yo les señalé. No, no recordamos. No, bueno. Miren, aquí se puede observar este grupo funcional, ¿no es cierto? El grupo funcional aldehído. ¿Ya? Aquí encontramos otro grupo funcional aldehído. Bueno, por aquí se encuentra grupo funcional alcohol, ¿no? Grupo hidroxi. Aquí se puede observar en esta estructura el grupo de la acetona, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en compuestos se pueden observar estos grupos funcionales. ¿Ya? Esto en triosas, ¿no? En triosas algunos son aldosas y algunos son cetonas. Entran en estos grupos, en aldehídos y en cetonas. Acá, estas pentosas, miren. Miren la estructura de estas pentosas. Bueno, estas son características, ¿no es cierto?, de estos ácidos nucleicos del ADN y el ARN. Esta es del azúcar propio del ARN, la ribosa. Perdón, es sí, el ARN, y del ADN la desoxirribosa. Entonces, estos ácidos nucleicos tienen su propio azúcar, ¿no? En este caso son pentosas. Igual se puede observar cómo es su estructura, ¿no? Su estructura tridimensional o estructura molecular. Aquí en exosas, de igual forma, se puede observar, ¿no es cierto? Esta es la más conocida, el de la glucosa. Ya se observa, ¿no es cierto?, la estructura, la fórmula, en este caso, debe ser la fórmula desarrollada de la glucosa. Ya, tenemos otros monosacáridos, ¿no? La galactosa. La diferencia entre la glucosa y la galactosa se debe a esto, ¿no es cierto? A la posición del grupo OH. Hay una gran diferencia. En una parte se asemejan, pero al último hay una gran diferencia entre la posición del OH. Y acá, en la fructosa, este ya es una
una pentosa, ¿no? Por su estructura en sí. Pero está dentro de este grupo. Estos son monosacáridos. ¿Ya? ¿Cuáles serán las funciones que cumplen los carbohidratos? ¿Qué función cumplen a nivel biológico los carbohidratos? Proporciona energía, Lisa. Ya son reservas de energía. Muy bien. Otro tipo de función que ustedes recuerden. Es ahorrador de proteínas. No, no tanto así. No. Bueno, vamos continuando. Ya, la anterior parte, ¿no es cierto?, los monosacáridos. En este grupo vamos a hablar de oligosacáridos o también conocidos como disacáridos. Entonces aquí se puede observar, ¿no es cierto?, cómo se da la unión de dos monosacáridos. La unión de la glucosa con la fructosa para formar lo que es en este caso, la sacarosa, el azúcar de mesa, el más común. ¿Dónde se encuentra este tipo de azúcar? En las semillas, en los frutos, ¿no es cierto? Ahí es ahí de donde se puede encontrar. ¿Ya? Vamos continuando porque este sí es un poquito amplio. Ya, otro ejemplo de disacárido es este, ¿no? La lactosa, el azúcar de la leche. Aquí se puede observar cuál es cuál es el resultado, ¿no? De la unión de la galactosa, de estos dos monómeros, más la glucosa, da como resultado la lactosa y también se produce agua. ¿Ya? Y el otro tipo es la maltosa, ¿no? Bueno, en esta parte, en la elaboración de la cerveza se utiliza mucho la cebada. Entonces, el resultado de la maltosa en sí, de este disacárido, ¿no es cierto? Es la combinación de glucosa más glucosa, se forma la maltosa. De igual forma se forma agua. Y en polisacáridos nosotros ya podemos determinar que son inmensas cadenas, ¿no? Son polímeros inmensos de unión de más de 10 monosacáridos. Aquí se puede observar las más conocidas. Aquí la amilosa y la amilopectina. Bueno, aquí se observa, ¿no? La estructura en sí de estos polisacáridos. Ya, otra función que tienen estos carbohidratos es que prácticamente cumplen una función estructural, ¿no? Por ejemplo, en las plantas están formando lo que son las paredes celulares, ¿ya? La amilosa y amilopectina. También tienen este tipo de función estos compuestos. Aquí en celulosa, de igual forma, aquí en la pared celular, tienen función estructural. Aquí se puede observar, ¿no? Cómo se van formando a través de la unión de varios monómeros, en este caso de diferentes glucosas. Aquí no, monómeros de glucosas. Se unen una mayor cantidad, forman estas microfibrillas y como resultado pues se da las fibras celulosas, ¿no? Y se forma la pared celular. Este es otro tipo de función. En animales, la glucosa, al momento de nosotros ingerir, ¿no es cierto? Cualquier alimento que presente mayor cantidad de carbohidratos, nuestro organismo pues prácticamente lo va a empezar a degradar, ¿no? En glucosas. Bueno, aquí se observa esta molécula, ¿no es cierto? Conformada por glucosas. Entonces, a través de la digestión y de enzimas que produce el hígado, se van a ir, en este caso, sintetizando, ¿no? Igual son una reserva energética, ¿no? En los músculos. Aquí, otro ejemplo, la quitina, que forma en sí el exoesqueleto de algunos insectos, ¿no? Igual se puede observar, ¿no es cierto? La quitobiosa es otro tipo de carbohidratos que tiene esta función estructural. De igual forma en los hongos presentan celulosa en sí sus células. Ya, es en carbohidratos, ¿no? Entonces,
miren la importancia que tiene la estructura en sí de estos compuestos, de estos carbohidratos conformados, ¿no? Por diferentes tipos de sustancias. ¿Ya? Lípidos. A ver, ideas acerca de los lípidos. ¿Qué ideas tenemos sobre los lípidos? Este otro tipo de biomoléculas. ¿Dónde podemos encontrar lípidos en la vida cotidiana? Seguramente ustedes en su cocina ahí los van a encontrar. ¿Dónde Se los podemos encontrar en las frutas, dice. Ya en las frutas, bueno, en esta parte conformando la capa que recubre el fruto, ¿no? Ya, en su cocina también lo pueden encontrar, a ver, los lípidos. ¿En La dónde? grasa Ya, perfecto, en las o el grasas y en los aceite. aceites. Listo. La yema del huevo. Ya, ahí seguramente encontraremos colesterol. También entra en este grupo, ¿no? El colesterol. Ya, de igual forma, ¿no es cierto? Son moléculas orgánicas conformadas por carbono, hidrógeno y en menor proporción encontraremos átomos de oxígeno. De igual forma encontraremos fósforo, azufre, nitrógeno en compuestos conformados que entran en este grupo, ¿no? De lípidos. Como mencionaron, tenemos diferentes tipos de lípidos, ¿no? De origen animal, la manteca, el tocino, de origen vegetal, el aceite. Entonces, vamos a hablar un poquito de este otro grande grupo. Ya, ¿cuáles son las características del aceite? A ver, ¿qué características presenta el aceite si yo al momento de combinarlo con agua, qué sucede? El agua se queda abajo y el aceite flota, no se mezcla. Ya, es hidrófoba, ¿no? Son sustancias hidrófobas, es decir, que al momento de combinarlas con agua, prácticamente lo que van a hacer es repelerse, no se van a poder combinar. Esas son características en sí de estos lípidos, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, al momento de que nosotros, bueno, vamos a lavar nuestro recipiente donde hemos consumido algún tipo de alimento, ¿no es cierto? Nosotros, ¿con qué los quitamos? ¿Con qué retiramos estas grasas que quedan? A ver. Con lavaplatos. Ya con disolventes, ¿no? Disolventes que me permitan retirar esta grasa. Por ahí encontramos el jabón, productos de limpieza. Entonces, esa es otra característica de este grupo, ¿no es cierto? Se disuelven en solventes no polares. ¿Ya? Por aquí la acetona, miren, tenemos a la acetona, al cloroformo, al éter, ¿no? Las mujeres utilizan mucho la acetona para despintarse las uñas. Entonces, es un solvente no polar. Me permite retirar este tipo de compuestos. Ya. De igual forma, ¿no? Tienen diferentes funciones. Función de reserva. Aquí me dice que una grasa, ¿no es cierto?, al momento de tener su actividad metabólica, pues nos aporta de un 9.4% de calorías. 4 calorías en sí. Kilocalorías. Al momento de la actividad física. Función estructural, ¿no? En las membranas, en la membrana plasmática de la célula, prácticamente lo que hace, ¿no es cierto?, es formar esta bicapa lipídica. Aquí se puede observar, ¿no es cierto?, conformada por los fosfolípidos. Entonces también tienen una función estructural. En nuestro organismo podemos encontrarlos alojados, ¿no? En el abdomen, en los brazos, en la palma de las manos. Ahí es donde se acumula como grasa estos lípidos. Ya, algunas cumplen diferentes funciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, hormonas, que también tienen, en este caso, estructura lipídica, hormonas. Por aquí tenemos la testosterona, la aldosterona, el cortisol, el estradiol, la prostaglandina. Entonces también ingresan en este grupo, ¿no? De lípidos. Ya tienen función biocatalizadora, es decir, que van a acelerar, ¿no? Aceleran estas reacciones químicas que se producen en el ser humano. ¿Ya? Otras también son transportadoras, ¿no? El transporte de los lípidos se da desde el intestino hasta el lugar donde
donde se va a realizar en este caso, la acción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los ácidos, el ácido biliar, en sí, para la degradación de las grasas. Entonces, también tenemos otro tipo de función. Ya, esta es la clasificación más común de este grupo, ¿no? De los lípidos. Por su estructura química, aquí vamos a observar cómo es la estructura química de los lípidos. Ya tenemos lípidos que son saponificables, ya contienen ácidos grasos en su estructura. Un proceso conocido como la saponificación prácticamente es el producto de la elaboración del jabón, ¿no? Esa es la saponificación. Aquí, bueno, aquí les coloqué esta imagen donde prácticamente se da el resultado de esto, ¿no? Se combina una grasa, un aceite, con hidróxido de sodio y se forma lo que es el jabón y también se forma lo que es la glicerina. Bueno, aquí se puede observar, ¿no? Cuál es la estructura de estos compuestos. Ya, los ácidos grasos en sí son la base, ¿no? Son la base para formar lípidos. Ya, de igual forma, ¿no es cierto? Están conformados por largas cadenas de átomos de carbono, como ya los hemos venido analizando, y por un grupo carboxilo. Entonces, miren, un ácido graso, ¿no es cierto? Prácticamente es un ácido carboxílico. Aquí yo les coloqué un ejemplo, el ejemplo del ácido palmítico. ¿Ya? Aquí nosotros observamos, ¿no? La larga cadena, en este caso cadena alifática, es decir, que solo presentan enlaces simples, ¿no? Entre átomos de carbono. Y al final, pues encontramos el grupo funcional, ¿no? El grupo carboxilo. Entonces, ácidos grasos ingresan en este grupo, ¿no? De los ácidos carboxílicos. Hay diferentes tipos de ácidos, ¿no es cierto? Ácido palmítico, ácido esteárico, ácido fórmico. ¿Ah? Por la forma en la que se presentan en los alimentos, los podemos clasificar de esta manera, ¿no? Los ácidos grasos saturados no poseen dobles enlaces. Aquí hay un ejemplo claro, ¿no es cierto? Tenemos la cadena alifática y el grupo funcional carboxilo. Miren, esta es la estructura netamente entonces de las grasas, ¿no? Presentan esta estructura. Una cadena alifática con enlaces simples y el grupo funcional carboxilo. Aquí está la manteca, el tocino, la mantequilla y el sebo, ¿no? En ácidos grasos insaturados presentan un doble enlace en su estructura, ¿no? En la cadena alifática presentan un doble enlace y son líquidos, ¿no? Líquidos de temperatura, cualquier tipo de aceite, aceite de oliva, aceite de girasol. Entonces, esto es lo que le da la característica, ¿no? Que sean líquidos, el doble enlace en la cadena alifática. Ya, los acilglicéridos, conocidos comúnmente como las grasas, ¿no? Aquí tenemos al glicerol, el ácido graso. Cuando una persona se realiza lo que es, ¿no es cierto?, un examen de sangre, siempre les preguntan esta parte para hacer un análisis, ¿no? De cómo están los triglicéridos. Ya, entonces miren cómo está conformado un triglicérido, formado por una molécula de glicerol, ¿no? Y 3 ácidos grasos. De ahí viene su nombre, triglicérido. Los ceridos o ceras. Por ahí yo les di un ejemplo en las frutas, ¿no? Podemos encontrar en las frutas. Aquí en las hojas, al momento, ¿no es cierto? En la mañana, cuando se observa el rocío, se puede observar que existen moléculas, bueno, agua en las hojas, es decir, que le permiten a la planta que sea impermeable, ¿no? De igual forma, en las aves, en las plumas, generan este tipo de ceras, que permite que, ¿no es cierto?, que las plumas sean impermeables. De igual forma, aquí en los panales de las abejas, tienen esta estructura, ¿no? Igual en los frutos. Ya, fosfolípidos aquí en la membrana plasmática.
Aquí encontramos de este tipo, ¿no? Los fosfolípidos, formando la membrana plasmática. Aquí se observa la estructura, ¿no? La estructura en sí del fosfolípido. Encontramos aquí los dos ácidos grasos, el grupo glicerol y la colina, ¿no? Esta es la estructura del fosfolípido en sí, en membranas. Ya, los glucolípidos, esto de igual forma en membranas, en la membrana plasmática. ¿No es cierto? Aquí se puede observar el fosfolípido y esto representa lo que es a un glúcido, ¿no? Que, bueno, aquí se observa que hay una unión entre el fosfolípido y el glúcido en sí. De ahí viene su nombre, glucolípidos. Y aquí se puede observar, ¿no? ¿Cómo es la molécula de un glucolípido? ¿Ya? La cadena y la estructura en sí. Ya, aquí está la glucosa, la galactosa, ¿no? Este vendría a ser el ácido graso. Ya, lípidos insaponificables. Es decir, que no reaccionan a este proceso conocido como la saponificación. No presentan ácidos grasos en su molécula, ¿no? Pero poseen en este caso anillos, los cuales, y de igual forma presentan diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, este, ¿no? Los de esteroides, aquí se puede observar estos 4 anillos, y de igual forma otro tipo de cadena, ¿no? En estas hormonas, en la progesterona y en la testosterona, ya se puede observar que no encontramos, ¿no es cierto?, ácidos grasos, sino que se observan anillos. El colesterol, la molécula del colesterol, un poco más complejo, ¿no? Y en vitaminas también, la vitamina D. Terpenos, esto en plantas y flores, formando, ¿no es cierto?, en la síntesis de vitamina A, vitamina E, vitamina K. Aquí en la zanahoria, el terpeno, el carotenoide, que prácticamente le da el color característico, ¿no? Es un pigmento en sí, entonces también es otro tipo de lípidos. Los de esteroides, ya como por ejemplo el colesterol, la cortisona, la testosterona, la vitamina D, diferentes funciones, ¿no? Hormonas. Y por último, la prostaglandina. Igual se puede observar, ¿no es cierto?, cuál es su estructura. Una estructura muy compleja en sí. Utilizada mucho para la vasodilatación, ¿no? Listo. Bueno, eso serían prácticamente estas dos biomoléculas de gran importancia.